El Medio Oriente y el conflicto entre Irán y Estados Unidos es parte del análisis que les estamos ofreciendo esta tarde. Nos conectamos hasta Alemania con Adrián Brizuela, periodista. Con él estamos intentando entender la actualidad de este conflicto, un conflicto complejo que contempla distintas variables. En el segmento anterior, junto con Adrián, ya dibujábamos los elementos más importantes. Hablamos de actores, hablamos de cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 5 meses y también es oportuno hablar, Adrián, de un elemento clave que es el Estrecho de Hormuz. Parece el Estrecho de Hormuz la llave de Irán para tener, digamos, espacio en las negociaciones, ¿no? Controlar la seguridad del Estrecho de Hormuz a través de la Guardia Revolucionaria, a pesar de que la soberanía de sus aguas la comparte junto con Omán también, ¿no? Entonces, revisar también este punto, hasta qué medida a Irán, digamos, le da un arma fuerte en la negociación el control del Estrecho de Hormuz y hasta qué punto también hace, digamos, o pone de manos cruzadas a Estados Unidos la gestión de este paso tan importante, ¿no? Bien, claro, cuando el 28 de febrero comienza el ataque, los primeros resultados que pudimos ver del conflicto era un descabezamiento de lo que sería el régimen iraní. Asesinaron a su líder, al líder de ese momento, Ali Khamenei, y descabezaron a gran parte del gobierno y de la Guardia Revolucionaria, que es el organismo político que sostiene al gobierno. Se vio ahí una gran capacidad militar y también del aparato de inteligencia, posiblemente principalmente de Israel. Pero pocas semanas después nos encontramos con la entrada en escena del Estrecho de Hormuz, un pasaje marítimo muy importante para el comercio, para el transporte del comercio de esa región. No solo para Omán y para Irán, que están a los costados de ese estrecho, sino para otros países como Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Tengamos en cuenta que el 20% del petróleo a nivel mundial circula por esa región, casi todo el petróleo y el gas natural licuado de Emiratos Árabes Unidos transcurren, son transportados por esa zona. E Irán demostró que a pesar de lo que había sufrido militarmente durante las primeras semanas, tenía capacidad de tomar control y operar o bloquear el pase por ese estrecho. Y eso lo que generó fue un impacto en la economía a nivel mundial. Entonces el costo de la guerra para Estados Unidos y para Israel se empezó a trasladar al resto de las economías y a una presión a nivel internacional para terminar con el conflicto. El estrecho de Hormuz no solo afecta a la energía, también es muy importante para el transporte de fertilizantes. Por lo tanto, también impacta en la producción y en el costo de los alimentos a nivel mundial. Hay otros países en el mundo que se pueden favorecer porque el precio del petróleo sube y ellos son exportadores de petróleo. Pero como el precio de los alimentos y la inflación en general aumenta, ese beneficio se vuelve relativo para cualquier país del mundo. Entonces hay como una presión internacional desde lo económico para poder resolver ese conflicto y ahí aparece el memorándum que vos nombrabas, que se terminó de firmar en junio con intermediación de Pakistán, que tenía 14 puntos y que tal vez tenía un problema principal, que era que no fijaba un método para mantener la vigencia del acuerdo. No tenía ninguna cláusula que dijera qué pasaba si alguno de los países consideraba que la otra parte no había cumplido con el acuerdo. Entonces, cuando empezaron los disensos, cada uno acusando al otro de haber hecho ataques militares o de haber bloqueado buques. Y está lo del Líbano también, porque para Irán el Líbano estaba incluido en el acuerdo y para Estados Unidos e Israel no. Entonces, como no había un mecanismo para mantener la vigencia del acuerdo, eso, digamos, se empezó a transformar en un problema y la escalada no se pudo trabar, no se pudo parar. Y otro de los problemas es que el acuerdo era un acuerdo básico, o sea, fijaba un periodo de negociación de 60 días. Y en estos 60 días, en lugar de buscar el acuerdo final, estamos volviendo
al enfrentamiento netamente militar. Adrián, cuando uno revisa este memorándum de entendimiento de 14 puntos, bueno, Mm, evidentemente el primer punto es lo básico para poder comenzar la negociación más directa, que es el cese de las hostilidades, el cese de los ataques, ¿no? Pero cuando uno lo revisa punto por punto, parece que el acuerdo presenta muchos beneficios para Irán. Incluso mm. este monto de reestructuración de 300.000 millones de dólares, que no se sabe muy bien qué países van a aportar para ello, pero básicamente es más lo que se le da a Irán con el tema de también aliviar las sanciones que el compromiso que tiene que hacer Irán, que va por la misma línea de su programa nuclear, ¿no? ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué los iraníes no han podido negociar este acuerdo? ¿Cuál es la parte que más se resiste? Bueno, efectivamente, la parte que más se resiste creo que la dijiste vos. En- Ninguno de los dos países está dispuesto a que este acuerdo se vea como una derrota. Irán no puede porque políticamente se caería el régimen, y toda su existencia, para ellos es un tema de subsistir como cultura, está atada a lo digno que es poder mantener para ellos su régimen de desarrollo nuclear y también su proyecto regional. Y para Estados Unidos ha sido visto como una derrota porque efectivamente no se cumplió lo que Trump dijo de que la guerra se iba a terminar rápidamente, que iban a borrar a Irán, que habló de borrar la cultura, de hecho, y llegó a insinuar que esto era la posibilidad de que cambiara el régimen. Entonces, como eso no pasó, eh, el acuerdo se ve como una derrota para Trump. Y efectivamente, si nosotros recordamos hace 2 semanas, fueron los funerales de Ali Khamenei y vemos las imágenes, la cantidad de gente que se reunió, Irán vende el acuerdo como una victoria. Y si uno mira las encuestas en Estados Unidos, 1 de cada 4 republicanos considera que Trump se equivocó y que la guerra fue un error. De hecho, el sector que corresponde o que podemos etiquetar como American First, le reprocha a Trump la iniciativa de esa guerra, que no lo votaron para eso, que es un costo innecesario, que es poner en riesgo vida de norteamericanos. Entonces Trump está recibiendo más presión con elecciones en noviembre, elecciones de medio término en noviembre, más presión sobre no mostrar ese acuerdo como un fracaso, y ese acuerdo se está viendo internacionalmente y en su política interior, en parte, como un fracaso. Aquí también es importante, Adrián, en el asunto de la negociación rápidamente, que en el acuerdo no está presente formalmente Israel al ser un actor tan clave, sobre todo en la negociación, porque, bueno, es un aliado de Estados Unidos en la región. Entonces, también incluir quizás en este análisis el asunto de que hasta qué punto Estados Unidos puede negociar con cierta holgura sin tener la influencia de los intereses de Israel también, ¿no? Hmm. Bueno, muchos se preguntan si la medida en que Estados Unidos puede condicionar la política de Israel o cuál es la medida en que Israel está condicionando la política de Estados Unidos. Em, Se habla de operaciones de inteligencia, se habla de la capacidad que tiene el gobierno de Israel a partir del financiamiento que hace de la política de Estados Unidos. Entonces, hay como cuestionamientos, incertidumbre sobre en qué medida Estados Unidos puede alinear a Israel en ese marco, en ese contexto o en un escenario de negociación. Pero también ahí volvemos al punto de cosas que podría aceptar Estados Unidos y que Israel no puede aceptar. Israel está decidido como Estado a no aceptar la existencia de amenazas militares en la región. Por lo tanto, es muy difícil llegar a un acuerdo donde Irán renuncie a apoyar a otros ejércitos, asociaciones, países de la región que se consideran enemigos, hasta enemigos de Israel. Entonces, es ahí donde pareciera que cuesta llegar a un entendimiento. Ciertamente. Y tal vez por eso los 14 puntos fueron insuficientes.
Ciertamente es así. Esto que nos dices es muy importante, Adrián, porque, bueno, esto, digamos, Israel como actor dentro del conflicto complejiza mucho más las negociaciones y, y dificulta, ¿no?, que este memorándum de entendimiento se pueda llevar a cabo. Es un conflicto complejo, lo analizamos y vamos a necesitar muchos programas más, muchas conversaciones más para seguirlo analizando, pero por lo pronto yo te quiero agradecer por haberte conectado con nosotros esta tarde. Ha sido un placer contar con tu claridad y con ese resumen tan pedagógico que nos has hecho. Fue un placer, muchas gracias. Igualmente para nosotros escucharte, teníamos el análisis, amigos, de Adrián Brizuela, periodista, se conectaba con nosotros desde Alemania haciendo un resumen completo de este conflicto entre Irán y Estados Unidos, los elementos más importantes, los actores involucrados más importantes y cómo la negociación está estancada y las razones de ese estancamiento y por qué es tan difícil que se concrete este llamado memorándum de entendimiento, que no es más que la consolidación de 14 puntos que Irán y Estados Unidos iban a negociar. Esto no ha sido posible, aunque en los últimos días, al parecer, puede haber una desescalada del conflicto con mediación de Pakistán, que desde el principio ha sido uno de los países que ha estado involucrado precisamente con este proceso de mediación. Tras esta conversación vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más actualidad internacional.